el Evangelio del Día con el Padre Marcos Galvis. La suegra de Simón estaba en cama con fiebre y le llevaron a Jesús. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Evangelio del Día con el Padre Marcos Galvis. Sean bienvenidos, queridos hermanos, a la meditación de la Palabra de Dios, Evangelio de San Marcos, capítulo 1, versículo 29 al 39. Hoy la Palabra de Dios le va a enseñar a los casados cómo deben tratar a sus suegros. Hoy la Palabra de Dios le va a enseñar a los que tienen suegros que los suegros no son cachifos, que los suegros no son que cuidan niños, que los suegros no se utilizan como personas para cualquier quehacer. No, a los suegros se les lleva alegría, a los suegros se les lleva entusiasmo y a los suegros se les lleva buena noticia. Vamos a meditar este evangelio. Si usted tiene suegra, si usted tiene suegro, debe escucharlo y debe compartirlo, meditar la palabra de Dios para que se dé cuenta cómo tratar a su suegro. Comparte este evangelio con tus yernos, comparte este evangelio con tu suegro. San Marcos capítulo 1, versículo 29 al 39. Oído al tambor, paren la oreja, los buenos somos más. Y llegó la hora de evangelizar. Lectura del primer libro de Samuel. En los tiempos en que el joven Samuel servía al Señor a las órdenes de Elí, la palabra de Dios se dejaba oír raras veces y no eran frecuentes las visiones. Los ojos de Elí se habían debilitado y ya casi no podía ver. Una noche, cuando aún no se había apagado la lámpara del Señor, estando Elí acostado en su habitación y Samuel en la suya, dentro del santuario donde se encuentra el arca de Dios, el Señor llamó a Samuel y éste respondió: «Aquí estoy». Fue corriendo a donde estaba Elí y le dijo: «Aquí estoy. ¿Para qué me llamaste?». Respondió Elí: «Yo no te he llamado. Vuelve a acostarte». Samuel se fue a acostar. Volvió el Señor a llamarlo y él se levantó. Fue a donde estaba Elí y le dijo: «Aquí estoy. ¿Para qué me llamaste?». Respondió Elí: «No te he llamado, hijo mío. Vuelve a acostarte». Aún no conocía Samuel al Señor, pues la palabra del Señor no le había sido revelada. Por tercera vez llamó el Señor a Samuel. Este se levantó, fue a donde estaba Elí y le dijo: «Aquí estoy. ¿Para qué me llamaste?». Entonces comprendió Elí que era el Señor quien llamaba al joven y dijo a Samuel: «Ve a acostarte, y si te llama alguien, responde: Habla, Señor, tu siervo te escucha». Y Samuel se fue a acostar. De nuevo el Señor se presentó y lo llamó como antes: «Samuel, Samuel». Este respondió: «Habla, Señor, tu siervo te escucha». Samuel creció y el Señor estaba con él, y todo lo que el Señor le decía se cumplía. Todo Israel, desde la ciudad de Dan hasta la de Beerseba, supo que Samuel estaba acreditado como profeta del Señor. Palabra
de Dios. ¡Te alabamos, Señor! Al salmo responderemos todos: aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Todos: aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Esperé en el Señor con gran confianza. Él se inclinó hacia mí y escuchó mis plegarias. Dichoso el hombre que ha puesto su confianza en el Señor y no acude a los idólatras que se extravían con engaños. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Sacrificios y ofrendas no quisiste, abriste en cambio mis oídos a tu voz. No exigiste holocaustos por la culpa, así que dije: aquí estoy. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. En tus libros se me ordena hacer tu voluntad. Esto es, Señor, lo que deseo, tu ley en medio de mi corazón. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. He anunciado tu justicia en la gran asamblea. No he cerrado mis labios, tú lo sabes, Señor. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Aleluya, aleluya. Mis ovejas escuchan mi voz, dice el Señor. Yo las conozco y ellas me siguen. Aleluya. El Señor esté con todos ustedes. Mis hermanos, les anuncio la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo, según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, al salir Jesús de la sinagoga, fue con Santiago y Juan a la casa de Simón y de Andrés. La suegra de Simón estaba en cama con fiebre y enseguida le avisaron a Jesús. Él se le acercó y tomándola de la mano, la levantó. En ese momento se le quitó la fiebre y se puso a servirles. Al atardecer, cuando el sol se ponía, le llevaron a todos los enfermos y poseídos del demonio. Y todo el pueblo se apiñó junto a la puerta. Curó a muchos enfermos de diversos males y expulsó a muchos demonios. A muchos enfermos, pero no dejó que los demonios hablaran, porque sabían quién era él. De madrugada, cuando todavía estaba muy oscuro, Jesús se levantó, salió y se fue a un lugar solitario, donde se puso a orar. Simón y sus compañeros lo fueron a buscar, y al encontrarlo le dijeron: todos te andan buscando. Él les dijo: vamos a los pueblos cercanos para predicar también allá el evangelio, pues para eso he venido. Y recorrió toda Galilea, predicando en las sinagogas y expulsando a los demonios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, invoquemos la presencia del Espíritu Santo sobre nuestra vida. Pidámosle a Él que nos asista, que nos acompañe, que prepare nuestro corazón y nuestra mente
el terreno donde vamos a sembrar la semilla de su palabra, que nos haga tierra fértil. Pidámosle al Espíritu Santo sabiduría, entendimiento para meditar su palabra. Pidámosle al Espíritu Santo la gracia de poder aprender este día a qué nos invita la palabra de Dios. Digamos todos juntos: Santo y Divino Espíritu, llénanos plenamente de tu luz, de tu sabiduría, para interpretar tu palabra, no como palabra humana, sino como palabra de Dios, que es en realidad, y que ejerza su acción en nosotros los creyentes. Amén. Sean bienvenidos, queridos hermanos, quienes nos siguen a través de las redes sociales. Les saluda el Padre Marcos Galvis. Buenos días, buenas tardes, buenas noches para cada uno de ustedes, quienes están escuchando la palabra de Dios, el Evangelio de hoy, con el Padre Marcos Galvis. Me alegra mucho saludar a los que desde su casa, desde su hogar, están escuchando la palabra de Dios y meditando este Evangelio. Hoy vamos a hablar del Evangelio de San Marcos, capítulo 1, versículo 29. ¿Qué hacer con la suegra? ¿Qué se debe hacer con la suegra? Los que tienen suegra, escuchen. Los que tienen suegra a veces se desesperan y se preocupan. Jesús pensó hasta en eso, mira. Pensó en usted que tiene suegra y no la aguanta. Pensó en usted que tiene suegra y no la soporta. Pensó en usted que tiene suegra y no sabe qué hacer. O en usted que tiene suegra y la quiere mucho. En usted que tiene suegra y bueno, la tolera, la pasa, la lleva. Jesucristo el Señor dio una clave para los hombres que se casaron. Y a veces piensan que a la suegra hay que tratarla mal, a la suegra hay que ofenderla. No, mire, Pedro tenía suegra. Les echo el cuento. ¿Cómo es? Y San Pedro una vez se encontró con que la suegra estaba enferma. Entonces la gente pone a decir, ay, es que suegro Pedro tenía mujer, no tenía mujer. No, aquí el Evangelio no se trata de que Pedro tuvo mujer o no tuvo mujer, que tuvo esposa o no tuvo esposa. Aquí el Evangelio dice que la suegra de Pedro estaba enferma, en cama, sufriendo. Y Pedro no dijo, ay, Señor, venga para acá, pase para que termine de matar a mi suegra. Pase para acá para que termine llévase a mi suegra, ay, yo no la soporto, yo no la aguanto. Esta mujer es un martirio, una tortura. No, Pedro no pensó en eso. Porque hay hombres casados que tienen su esposa y tienen su suegra y resulta que no la quieren. Sí, yo conozco varios que cuando van a hablar con el padre dicen, padre, mi esposa es una maravilla de mujer. Mi esposa es lo mejor que me ha pasado, pero tiene una mamá que no la soporto. Es que usted no se casó con la mamá, usted casó con la hija. Pero yo tengo una suegra que es más metiche. Pero yo tengo una suegra que es más salida. Pero yo tengo una suegra que no la aguanto. Pero yo tengo una suegra que esto. Y se pone a colocar quejas de la suegra. Y entonces la conversación se ha llevado hasta el punto de que de la suegra se hace mofa, se hace chiste, se hace cuento. Pero realmente, ¿qué debe hacer un hombre casado con la suegra? ¿A quién debe buscar? ¿A quién debe acudir? ¿A quién debe pedirle? Mire, hombres que me escuchan, hombre que me escucha, y ustedes que van a también tener suegras, jóvenes que me escuchan, niños que me escuchan, adolescentes, presten atención. Cuando la suegra esté enferma con fiebre en cama, significa no solamente una enfermedad. Cuando su suegra está enferma del chisme, porque hay suegras chismosas.
Cuando su suegra está enferma de la lengua larga y hable más de la cuenta, porque hay suegras así. Cuando su suegra está enferma de la acusación de que usted es el peor, de que usted siempre lo señala, de que usted siempre le echa la culpa. Cuando su suegra está enferma de que usted es lo peorcito del mundo. Su suegra está enferma de las acusaciones porque usted lo anda acusando de todo. Su suegra está enferma del odio porque parece que lo odia. Hasta la comida fría se la sirve. Cosa que no debe hacer su suegra sino su esposa. Cuando su suegra está enferma de cualquier enfermedad, de cualquiera, cuando esté mal de cualquier enfermedad, llámese fiebre, llámese chisme, llámese murmuración, llámese quejas, llámese lengua larga, como usted quiera llamar la enfermedad que tenga la suegra. ¿Qué debes hacer? ¿A quién debe llevar esa mujer? No te mates la cabeza criticándola, hablándola, señalándola, peleando. Esa la mamá de su hija, la mamá de su esposa. Y su hija siempre la va a defender y su esposa siempre va a defender a su suegra. Entonces, ¿qué debes hacer tú? ¿A quién debes dirigirte? ¿A quién debes pedirle? ¿A quién debes suplicarle? A veces el hombre se vuelve tonto y no sabe qué hacer. A veces el hombre se vuelve torpe y lo que hace es pelear con la suegra. No gaste tiempo ahí. ¿Qué debes hacer? ¿Usted alguna vez ha pensado cristianamente qué debes hacer con la suegra? Dice la palabra de Dios que la suegra de Pedro estaba enferma, en cama. Estaba sufriendo. La suegra de Pedro estaba mala, pues. Y resulta que Jesús llegó a la casa. Llegó Pedro, llegó todo ese gentío. Me imagino que la suegra pues no se sintió muy contenta porque le tocaba trabajar y hacer las cosas. Pero aún así Jesús llegó. Pedro fue inteligente. Los apóstoles fueron inteligentes. Agarraron a aquella mujer y dijeron, quédese ahí, vamos a traerle a Cristo. Y fíjense lo que dice la palabra de Cristo. Cristo, la palabra de Dios, la tomó, la puso en pie y ella se puso a servir. Cuando una suegra se encuentra con Cristo, cambia la vida. Padre, mi suegra va todos los domingos a misa y usted supiera cómo es, todavía no se ha encontrado con Cristo. Cuando una suegra se encuentra con el Señor, es capaz de dar un vuelco total a su vida. Es que mi suegra reza todo el tiempo el Santo Rosario, todavía no se ha encontrado con Cristo. Cuando una suegra realmente tiene un encuentro con Dios, porque usted la ayudó, la llevó, la acompañó, esa mujer cambia. Esa mujer es nueva, dice la palabra de Dios, tanto que hasta se pone a servir. Se pone a servir. Las mujeres son muy serviciales. Dice la palabra de Dios que la suegra de Pedro también lo era. El problema es que a veces los yernos son groseros, son déspotas, son altaneros. El problema es que a veces los yernos creen que las suegras están en la casa para dejarle a los niños e irse. Y ahí tenemos a cuántas mujeres adultas que ya criaron a sus hijos y por ser la suegra y le dejan a los niños. Y ahí están amotinadas, molestas, ahí están fúricas porque le dejaron a los niños. Y ya son adultas, pues. Y el papá y la mamá ya agarraron de cajita los niños, vamos a llevárselo a la suegra. Y allá los niños le cansaron a la señora, le cansaron a la abuela, le fatigaron. La abuela no está para eso, la suegra no está para eso. Usted tiene sus hijos, cuídelos. Entonces las suegras se convierten en el restaurante. Vamos a comer, vamos para allá donde la suegra a comer. Y nunca llevan nada. Y la pobre mujer trabajando y haciendo comida y nunca llevan nada. Y entonces vienen a colocar que ya no aguanto a mi suegra. Mi suegra es, claro, usted se porta como un propio grosero, como un propio cochino y patán con esa mujer. Obviamente no va a recibir nada bueno. Presten atención, hombres casados, para que aprendan de San Pedro qué hay que hacer con la suegra. Evangelio de San Marcos, capítulo 1, versículo 29 al 39. Oído al tambor. Paren la oreja. Los buenos somos más. Y llegó la hora de evangelizar.
En aquel tiempo, al salir Jesús de la sinagoga, fue con Santiago y Juan a casa de Simón y Andrés. La suegra de Simón estaba en cama, con fiebre, y enseguida le avisaron a Jesús. No miren a la suegra de Pedro. No miren qué tenía. Miren lo que los apóstoles hicieron. Qué hombres más inteligentes. Qué hombres más astutos. Qué hombres más sabios. Le avisaron a Jesús que la suegra estaba enferma. Le avisaron a Jesús, le dijeron a Jesús. Yo no sé si usted alguna vez ha orado por su suegra. Yo no sé si alguna vez usted le ha pedido a Dios por su suegra. Yo no sé. Yo no sé si usted alguna vez ha hecho un santo rosario por su suegra. Ha ofrecido una santa misa por su suegra. O le ha ido a hablar a Jesús de su suegra. Miren lo que hicieron estos hombres. Fue con Santiago y Juan a casa de Simón y Andrés. La suegra de Simón estaba con fiebre y enseguida le avisaron a Jesús. Yo no sé si usted alguna vez le ha avisado a Jesús que tiene suegra y que esa suegra no lo quiere, que esa suegra no lo pasa, que esa suegra no lo tolera, que esa suegra lo trata. Yo no sé. Pero hoy el Evangelio le está dando una clave a todos los hombres casados. Hoy el Evangelio le está dando una clave a todos los hombres que tienen esposa y tienen suegra. Y suegros también. La suegra no es para andar peleando, la suegra no es para andar discutiendo. La suegra no es para andar tratándola mal, la suegra es para colocarla en la mano de Cristo y listo, y Él la acomoda. Y Él la arregla. La suegra estaba en cama, tenía fiebre, tenía un mal. Si usted se pone a hablar de la suegra, usted puede encontrar miles de defectos. Que chismosa, que lengua larga, que es peleona, que lo mira mal, que lo trata mal, que no lo pasa, que no lo tolera. Suma y sigue. Si usted se pone a hablar de su suegra, pasaría un día completo diciendo cosas de ella. Y hoy la palabra de Dios nos enseña que cuando Pedro y Juan, Santiago y Juan se dieron cuenta que había una mujer que era la suegra de Pedro enferma, lo llevaron a Jesús. Miren, no crean que era pan de piquito aquella mujer. No crean que era alguien que toleraba. Imagínense a usted a Jesús metido allá con todos los apóstoles. ¿No se va a poner brava la suegra? ¿No se va a poner brava aquella mujer? Que le tocaba hacer comida, que le tocaba arreglar, atenderlo. Pues claro que sí. La tenían de cachifa. Cuando la suegra la tienen de niñera. Cuando la suegra la tienen de cocinera. Cuando la suegra la tienen de barrendera. Cuando la tienen de cachifa, pues se pone brava. A ver, ¿por qué no lleva a su suegra de paseo, pues? A ver, ¿por qué no lleva a su suegra y le da un regalo? A ver, ¿por qué no lleva a su suegra y le brinda una comida? A ver, ¿por qué no se acuerda de su suegra y le lleva la medicina? Ah, ¿usted se acuerda de su suegra? Es cuando los niños tienen que salir y no tiene quien le cuide a los niños. ¿Usted se acuerda de su suegra? Es cuando usted tiene hambre. Y entonces va para la casa de su suegra para que le haga comida. Ahí sí se acuerda de la suegra, ¿verdad? Usted se acuerda de su suegra cuando necesita algo de ella. Ah, pero el resto no se acuerda de su suegra. Y eso está muy mal. Porque es una mujer. Porque es la mamá de su esposa, la mamá de sus nietos. Trátela bien, sea feo pero decente. Le llevaron a Jesús. Le llevaron a Jesús. Yo me imagino que la suegra de Pedro quería a Jesús. De todos los apóstoles quería a Jesús. De todas las personas que estaban ahí quería a Jesús. Porque llevaba a Pedro por buen camino. A veces las suegras no quieren a las personas que están llevando al esposo de su hija por malos caminos. Pero a veces las suegras quieren a las personas que llevan a los esposos de sus hijas por buenos caminos. Y tienen razón. Jesús nunca llevaba a Pedro a emborracharse. Jesús nunca llevaba a Pedro de parranda. Y entonces no vamos para su casa porque su mamá no acepta a mis amigos. No vamos para su casa porque su mamá dice que mis amigos son estos. Pues claro, hizo uno sinvergüenza y lo están llevando por mal camino. ¿Qué madre quiere mal para su hija? Ninguna. Ninguna.
Entonces no venga usted a decir que su suegra no lo quiere, porque usted es un mal portado, que usted es un sinvergüenza, porque usted es un vagabundo, porque usted le pega a su hija, porque usted le maltrata, porque usted la tiene pasando hambre, porque usted ha portado como el propio patán. No venga a decir que mi suegra no me quiere, que mi suegra nada. Si usted no da cariño, no espere recibir cariño. Le llevaron a Jesús a la suegra de Pedro, escuchen bien. Y enseguida le avisaron a Jesús. Él se le acercó y tomándola de la mano la levantó. En ese momento se le quitó la fiebre y se puso a servir. Miren la alegría de aquella mujer. Miren lo contento que estaba aquella mujer. Tan contenta estaba que cuando llegó Jesús, que cuando le llevaron al Señor, se alegró, se le quitó la fiebre y se puso a servir. Se puso contenta. ¿Por qué se alegró? ¿Por qué se contentó? Porque le llevaron una visita agradable, porque le dieron una sorpresa bonita, porque la trataron bien, le llevaron a una persona que quería. Hombre, aprende a tratar a su suegra. Mujer, aprende a tratar a sus suegros. No sea feo, no dé mala cara. Llega la mujer a la casa de los suegros con el mute estirado allá, toda fea y toda grosera. ¿Qué te van a querer? Llega el hombre a la casa de sus suegros, igualitico, con el mute estirado, todo bravo. ¿Qué te van a querer si no haces nada? Llegan a la casa de los suegros y se portan de la peor manera, como patanes, como cochinos, como puercos. ¿Cómo los van a querer si ni siquiera le dan alegría? ¿Cómo los van a querer si ni siquiera le dan un abrazo? Cuando usted mira a su suegra, a su suegro, agarre, dele un abrazo, dele un beso. Dígale, hola, ¿cómo está? Causa alegría en ella, causa alegría en su suegro. No seas una persona fea con ellos. A veces los suegros se miran como rivales. A veces los suegros se miran como personas enemigas. Nunca se les da una alegría. Cómprele un pancito, cómprele una soda, cómprele una comidita y llévele para allá a los suegros, trátelos con cariño. Te dio al esposo, te dio a la esposa. Oye, sea agradecido. Ah, no, yo voy por mi suegro a llevar a los niños porque es que yo me voy de farra y de fiesta. Ah, ni que fueran cachifos. Yo voy por mi suegro a comer, que me hagan comida. Yo tengo hambre. ¿Y quién dijo usted que el suegro, la suegra eran los cocineros suyos? Yo voy por mi suegro y quiero compartir con ellos, pero que no me miren mal, que no me miren feo. Y usted es un mal portado, llega todo grosero. No, señor. Dice la palabra de Dios que se le fue la fiebre a la suegra de Pedro. Se le fue la fiebre con la presencia de Cristo. Cuando a una persona le alegran la vida, le alegran el momento, le alegran con entusiasmo, le llevan una sorpresa a alguien bonito, a alguien agradable, se alegra, se le quita hasta la enfermedad y se pone a servir con alegría. Yo conozco muchas suegras, muchas mujeres y muchos hombres. Conozco muchos que cuando llegan los yernos a la casa se alegran, no saben qué hacer para atenderlos bien. Se alegran porque tienen buenos yernos. Los esposos de sus hijos, de sus hijas son buenos, llevan comida, les llevan ropa, les llevan medicina, les abrazan, les escuchan, se ponen a hablar con ellos. Pero también conozco yernos que son muy feos y groseros con sus suegros. Van a hacer show y espectáculo, a pelear, y eso está muy mal. La palabra de Dios dice que eso no se hace. Aquella mujer se puso a servir. Las suegras y los suegros son serviciales. Si ustedes les causan alegría, propóngase eso en este evangelio por lo menos. No te la lleva bien con tu suegro, no te la lleva bien con tu suegra, trátalo con cariño, bríndale un helado, sáquelo a comer, llévalo de paseo. Ah, no, es que los suegros son los cachifos, déjenle los niños, pónganlos a hacer comida. Los suegros son los malos de la película, son los malos de la vida y siempre se tratan mal. Eso está muy mal y eso no se hace. La suegra de Pedro en ese momento se le quitó la fiebre y se puso a servirle. Jesús no andaba solo, eran varios.
se puso a servirles. Y servirles significa hacerle comida. Servirles significa atenderlos. Servirles significa hacer lo que necesitaban. Muchas suegras no son serviciales porque sus yernos son patanes y groseros. Y eso está muy mal. Al atardecer, cuando el sol se ponía, le llevaron a todos los enfermos y poseídos del demonio y todo el pueblo se apiñó junto a la puerta. Miren, el servicio de aquella mujer permitió que mucha gente se acercara a Jesús. Curó a muchos enfermos de diversos males y expulsó a muchos demonios, pero no dejó que los demonios hablaran, porque sabían quién era Él. La sanación de la suegra de Pedro hizo que muchos otros se sanaran. En la familia, en el hogar, se necesita sanación con los suegros y los yernos. Hay peleas, hay discordias, hay conflictos por tonterías que necesitan ser sanados. Y Jesucristo es la persona que le puede sanar. Llévele un santo rosario, pues. Llévele la Santa Biblia a su suegra, a su suegro. Llévele una imagencita sagrada. Nunca le llevas nada, deje de ser pichirre, de ser agarrado. Llévele un mercado. Llévele una medicina que diga a su suegra: ¿y qué le pasó a mi yerno? Es más agarrado que una abuelita en moto y ahorita me trajo alguito. ¡Ay, qué bendición! Cáusale alegría para que haya sanación. Causa alegría en los adultos para que haya reconciliación. No andes en una pelea completamente eterna que no tiene inicio y no tiene fin. No dejen que el demonio hable, porque cuando se endemonia a la suegra o el suegro o el yerno, vienen las peleas, vienen los gritos, vienen los insultos y las divisiones. Oigan, de madrugada, cuando todavía estaba muy oscuro, Jesús se levantó, salió y se fue a un lugar solitario donde se puso a orar. Y nos muestra la palabra de Dios que la receta es la oración. Jesús hacía milagros. Jesús hacía sanaciones y curaciones y expulsaba demonios por medio de la oración. Y cuando fueron los apóstoles a decirle: Señor, todo el mundo te anda buscando, ¿dónde te habías metido? Le dijo Jesús: vámonos a predicar la palabra de Dios. Vámonos a llevar la palabra de Dios. Vámonos a llevar el mensaje de la palabra de Dios. Que ese mensaje que usted está escuchando lo pueda transmitir. Ojalá y usted pueda compartir este evangelio del día. No le cuesta nada, haga lo que Jesús hacía. Mire lo que dice el evangelio. Vamos a los pueblos cercanos para predicar también allá el evangelio. Pues para eso he venido. Y recorrió toda Galilea, predicando en la sinagoga y expulsando a los demonios. Usted no sabe cómo hablarle a su suegra. O usted, suegra, no sabe cómo hablarle a su yerno para que la trate bien. Usted no sabe cómo hablarle a su yerna para que la trate bien y ese grosero. Compártele este evangelio. Présteme la batea y yo me encargo de lavar. Compártele este evangelio para que lo escuche. Dale ahí donde dice compartir, dele compartir y comparta la palabra de Dios para que pueda oír cómo se trata a la suegra según la Biblia. Para que se dé cuenta según la Biblia que a los suegros se les trae alegría, no tristezas. Que a los suegros se les trae a Cristo, no al demonio. Que a los suegros se les trae paz, se les trae amor. También se les trae un regalo de vez en cuando. Que esto lo puedan aprender los yernos. Que esto lo puedan aprender las familias. Que los suegros no son enemigos. Que los suegros no son aquellas personas adversas a que hay que gritar, insultar y maltratar. Que los suegros son aliados. Que le pueden ayudar en el servicio. Pero que los suegros no son cachifos. Que los suegros no son cocineros, cocineras. Voy a traer a mi suegro para que venga a limpiar la casa. Voy a traer a mi suegro para que venga a hacer esta tarea. No, señor. Aprende a respetar. Usted cría a sus hijos. Usted haga su comida. Lleve la comida hecha para la casa de sus suegros. Lleve a sus hijos para que vean a los abuelos. Pero no se los coloque allá de encargo, porque esos no son los hijos de sus papás. Y no tiene que andarlos criando. Por eso tenemos suegros molestos, amargados y bravos. Y no se ponga a insultar, a maltratar a su esposa delante de los padres, porque eso le duele a ellos. Hay otros sinvergüenza que empiezan a insultar y tratar mal a sus esposas delante de los padres. Eso le duele a los suegros. Y por eso se meten. Y por eso actúan feos. Expulsen al demonio para que el demonio se vaya. Inviten a Cristo para que Él se quede. Que la palabra de Dios habite en nuestros corazones.
Amén. El Señor esté con todos ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Dios le bendiga. Dios les acompañe. Les habló el Padre Marcos Galvis desde Venezuela. Un feliz día para todos. Los quiero mucho. Nos vemos mañana, Dios mediante, a la misma hora, por el mismo canal. No falten. Los esperamos, ya saben. Trate bien a sus suegros. Llámenlos, salúdenlos y sean amables con ellos. Hola, sé que te gusta oír la palabra de Dios. Por eso te invito a suscribirte en nuestro canal de YouTube, Padre Marcos Galvis. No se le olvide darle a la campanita, donde vas a recibir videos, enseñanza de temas de la palabra de Dios. También vas a recibir el Evangelio del día. Luego puede darle me gusta a nuestra página en Facebook, Padre Marcos Galvis, y también nos puede seguir en Twitter, Padre Marcos Galvis. Estos enlaces los encontrarás en la descripción del video. Porque no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. El Evangelio del Día con el Padre Marcos Galvis.